Buenos días a todos y a todos, ¿cómo están? Días, tardes, dependiendo del país. Bienvenidos a esta nueva edición de los seminarios virtuales, esta vez con un seminario o con un par de seminarios sobre el extractivismo y lo que está pasando con la pandemia en nuestra región. Eh, y con dos invitados muy especiales, Natalia Grini y Eduardo Budinas. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es AIDA, para que ustedes sepan quiénes les hablamos, y de nuestros panelistas, y después vamos a pasar al foro. Entonces, AIDA, como saben, es una organización regional sin ánimo de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades, principalmente en América Latina. Estamos ubicados desde México hasta Argentina, haciendo trabajos en algunos de los países de nuestra región y tenemos abogados, científicos y personal de comunicación administrativo en los lugares que ustedes ven en ese mapa. Como ya saben, pues nosotros venimos haciendo webinars sobre construcción de capacidades, especialmente en temas técnicos, apoyo técnico, que tiene que ver con extractivismo. Los hemos hecho desde 2018, 2019, también hicimos algunos. Y este año, 2020, ya vamos para el cuarto webinario. Ya hemos hecho sobre regulación ambiental minera en Argentina, ese regulatory rollback que intentaron hacer en Mendoza para favorecer la minería, sobre transición justa, no solo transición energética, sino transición de materias primas, que es algo que ya se está empezando a discutir en algunos países y que consideramos es supremamente importante, sobre un tema técnico que es el uso de la geofísica más allá de su uso en petróleos y en minería. Y en este momento nos disponemos a empezar nuestra serie de dos webinars sobre el extractivismo y lo que está ocurriendo en nuestra región. Un poco para darles contexto, este es un webinar de dos partes, entonces hoy vamos a tener al profesor Eduardo Gudinas y a Natalia Greeny, que es la presidenta de SEDENMA, los vamos a tener como panelistas hoy, y la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener a Fernanda Hoppenheim, que es socióloga, es coordinadora o es una de las codirectoras de Poder, del proyecto Poder, y a Luis Álvaro Pardo, que es uno de los analistas económicos que más ha tratado el tema de extractivismo en Colombia. Entonces, para que se sumen, va a ser el viernes 10 de julio a la misma hora, 10:30, y el registro, ahí lo pueden ver, es el mismo vínculo de esta sesión, solo que extractivismo, en vez de extractivismo 1, extractivismo 2. Ya les llegará a todos los que estén registrados para este webinar la invitación. La descripción de este webinar ya la conocen ustedes, es la misma que les apareció en la invitación. Lo que queremos hacer es abrir un espacio de discusión porque nos hemos dado cuenta que si bien se está discutiendo el tema del extractivismo en América Latina, los gobiernos han estado aprovechando este tiempo para mover su agenda en este tipo de temas. Entonces hemos visto con preocupación desde las organizaciones este tipo de titulares que ustedes ven en pantalla. Se implementará un plan para reactivar la minería. Vamos a hacer webinars de minería submarina en Chile, ya están empezando con ese tema en Chile. Denuncian amenazas a reserva de la biosfera en Ecuador. Ecuador está sumamente amenazado, en particular uno muy curioso, que parece más bien como una oración al tema minero. La minería es el pan, el pan nuestro de cada día, una especie de letanía al extractivismo, no se entiende bien. Y en Perú, por ejemplo, la iniciativa del Ministerio de Minas y Energía para actualizar los reglamentos que agilicen procedimientos en el sector minero. También estamos viendo pedidos de grupos de empresarios que están solicitando licencias ambientales express, que se debilite aún más el tema de la evaluación ambiental y de la licencia ambiental para dinamizar, según ellos, la economía en contexto de COVID. Y incluso esto está siendo visto desde países externos como España, en donde nos dicen que los gobiernos liberales están aprovechando la coyuntura de la pandemia para desregular todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, en este contexto, es como empezamos este webinar, contándoles este tipo de cosas, nuestras preocupaciones, que seguramente ustedes ya han visto, y con esto quiero presentar a los panelistas de hoy. Eduardo Budinas es economista, tiene un magíster en, en ecología social,
Multidiversidad de la Universidad Franciscana de América Latina en Montevideo y de la Pontificia San Buenaventura en Roma. Es secretario ejecutivo e investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, investigador asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de California Davis y Duggan Fellow del Natural Resources Defense Council, del NRDC, en Estados Unidos. Ha sido experto en el Programa de Desarrollo Local Sostenible Amazónico en los 6 países que conforman la cuenca de la Fundación Friedrich Ebert y es docente invitado de universidades en Uruguay y en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Se ha caracterizado pues, por sus múltiples publicaciones y por acompañar publicaciones de las cuales tengo una justamente acá, y acompaña organizaciones ciudadanas, grupos ambientalistas, federaciones indígenas, etcétera. Entonces, bienvenido, profesor Eduardo. Gracias. Y tenemos ¿Comienzo yo o vas a hacer la...? Ah, no, Natalia. la de Natalia, ajá. Y tenemos por otro lado a Natalia Greeny. Ella es politóloga, cursó estudios superiores en Ciencias Políticas y Economía Internacional en Hampshire, en el Hampshire College de Amherst y en el Institut de Études Politiques de París, en Francia. Tiene una maestría de Ciencias Sociales con una especialización en Ciencias Políticas de Flaxo, en Ecuador, una maestría también en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Simón Bolívar y es presidenta de la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, SEDENMA. Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y coordinadora de la oficina de Garmin Ecuador. Y algo supremamente importante es que Natalia fue partícipe del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008 en Ecuador. Entonces, también un panel de lujo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Ángel. Encantada de estar aquí. Hola, Eduardo. Hola, hola Natalia. Gracias a los dos. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas en cualquier momento. La idea de este webinar es que es un webinar abierto, no va a ser como los webinars que he visto de los gobiernos que son cerrados. Ustedes pueden comunicarse entre ustedes, pueden ver las preguntas de las personas y podemos establecer un diálogo en estas 90 minutitos que tenemos. Además de nuestros panelistas, vamos a tener a Javier Dávalos, que es el abogado senior del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, de AIDA, y él va a estar un poco, digamos, ayudándonos con las conclusiones y con algunos otros temas. Estas son las redes para cualquier información y quiero empezar con ustedes, digamos, haciendo algunas preguntas relevantes sobre lo que nos convoca. Entonces, si les parece bien, la idea es que no sea un webinar al uso, sino que sea un webinar estilo foro. Y parte de las preocupaciones que nos traen acá es justamente el tema del extractivismo y de cómo el extractivismo puede o no ayudar y cuáles son las falacias que ustedes ven en este tema a salir de la crisis económica. Entonces, digamos que la primera pregunta que les quería hacer a ustedes, a Natalia y a Eduardo, sería, ¿es posible que la inversión extranjera digamos, ayude a paliar la crisis inyectando capital como están sugiriendo algunos gobiernos de la región, digamos, teniendo en cuenta lo que ha pasado antes en nuestros países, cómo se han aprovechado esos recursos, qué ha significado el boom de los bienes primarios para nuestros países? ¿Ustedes qué opinan? No sé si quieres empezar, Natalia o Eduardo. Como prefieras, si quieres puedo comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, Eduardo, por estar aquí. Qué lindo compartir un panel. Bueno, realmente a nosotros nos preocupa mucho la situación que está ocurriendo al momento. Nos han tenido a todos, ¿no es cierto?, confinados por la pandemia y yo creo que también es un momento importante para incluso escuchar este mensaje que nos está dando la naturaleza. No es una pandemia normal y corriente, creo que es un mensaje muy claro de que o cambiamos nuestro modelo de vida, nuestro sistema, o simplemente seremos desaparecidos de este planeta. Pero durante esta pandemia, todos estamos en casa, pero realmente la industria extractiva se ha movido mucho. Y se ha movido mucho con apoyo del gobierno. Nos preocupa mucho, por ejemplo, no solamente algunos seminarios y artículos que has señalado tú, sino, por ejemplo, resalto un webinar que se hizo el 30 de abril de este año entre expositores del gobierno y de la industria minera, que se llamaba El futuro de la minería en Ecuador, resaltando justamente cómo la minería es el pilar fundamental de la economía y será, ¿no es cierto?, esta manera para salir de la crisis económica. Es así como han vendido
un poco especialmente a la minería, ya que en Ecuador, y vale la pena resaltar, Andrés, que Ecuador realmente está terminando su fase de petrolera. Nosotros hemos sido un país petrolero durante los últimos 40 años, pero según incluso la BP, ¿no es cierto?, no nos quedan más de 10 años, en realidad plantean de 10 a 15 años, 14.8 años de extracción, porque solamente nos quedan 2.800 millones de barriles de petróleo y por lo tanto se está acabando la era petrolera en el Ecuador, que no ha sido una era que ha plantado el desarrollo, por el contrario, ha sido una era que en vez de, tal vez tenemos mejores carreteras, pero no se han mejorado las condiciones sociales, especialmente educación, ¿no es cierto?, salud en el Ecuador, sino más bien se ha deteriorado. En términos incluso de la pandemia, por ejemplo, vale recalcar que nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos destacado mucho los problemas que han ocurrido en este tiempo. Como te venía diciendo, nos hemos quedado en casa, pero no todos se han quedado en casa. Hemos denunciado, por ejemplo, una alerta de una apertura en el Yasuní que se hizo desde el 15 de marzo del 2020 al 6 de mayo. Se construyeron 2.2 kilómetros dentro del Parque Nacional Yasuní, llegando muy cerca a territorios de pueblos no contactados que incluso, ¿no es cierto?, no solamente dañan el ambiente de una de las regiones más biodiversas del planeta, sino además acercan a empleados petroleros a un área donde viven pueblos no contactados. Entonces, realmente se han hecho las denuncias en ese sentido por varias cosas. Pero yendo a tu pregunta específica sobre el tema de salir de la pandemia con el extractivismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Ecuador 7.5% de nuestro territorio concesionado. Realmente podemos hablar un poco más después de los impactos, pero según cifras que tengo al momento, por ejemplo, en 50 años de la era minera, se prevén ingresos de 25 mil millones de dólares, que representan más o menos 500 millones de dólares anuales, que es un monto muy inferior a lo que ha recibido, por ejemplo, el Ecuador en la era petrolera. Sin embargo, ¿no es cierto?, esto hay que considerar, y eso podemos hablarlo más adelante, de qué significan estos costos, cuáles son los costos ocultos, ¿no es cierto?, cuáles son los subsidios, y además cuáles son los costos ambientales que no se están incorporando en esta gran publicidad que se hace a la minería, y que si se incorporaran realmente la minería no sería un negocio para el país. Entonces nosotros como organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, derechos de la naturaleza, estamos realmente promoviendo y planteando que la minería no es esta gran panacea, no es el camino que debe tener el Ecuador ahora que se está acabando la era petrolera, sino que tenemos que realmente plantear una economía post-extractiva. Gracias, Natalia. Sí, es muy fácil tener saldo en verde si tú no tienes en cuenta los costos. Y algo que me ha, digamos, llamado mucho la atención es que en ninguno de estos espacios del gobierno se habla de los costos. O sea, si van a hacer un análisis serio, al menos digan, estos son los beneficios, son los costos que proyectamos, pero en ninguno de los webinars en los que he participado se ha hablado de ese tema. Entonces, gracias, Natalia. Eduardo, la misma pregunta. ¿Es posible que la inversión extranjera ayude a paliar esta crisis? ¿Tú qué crees? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que como el tema de este seminario es extractivismo, me parece que el primer paso es analizar tu pregunta, Ujú. porque tu pregunta dice la inversión extranjera. Entonces, dicho de esa manera, inversión extranjera se refiere a muchos elementos. Claro que la inversión extranjera desempeña un papel en las estrategias extractivistas, Ujú. pero para entender esto que tú dabas en la introducción, el empuje nuevamente de los extractivismos en varias de nuestras naciones, la inversión extranjera no es el único factor que está jugando en este debate. Tengo una pregunta técnica. ¿Puedo compartir un PowerPoint? Claro, por supuesto, Eduardo. ¿Qué tengo Aquí que hacer para...? yo te voy a dar el permiso para que compartas y te transfiero. Ahí te va a llegar una invitación para que puedas compartirlo. ¿Ya te llegó? Perfecto. Y ahora lo voy a abrir y ustedes me dicen si lo ven. Sí, estamos viendo tu pantalla. Bueno, acá les traigo para ser más claro a lo que me refiero, porque me ahorra muchas palabras. Ujú. En general, los extractivismos es un balance entre esas dos dimensiones que están ahí explicitadas en esta lámina. Los aspectos globales, porque los extractivismos se insertan en mercados globales, y las reacciones
o disposiciones nacionales frente a esa circunstancia global. Entonces, la pregunta de ustedes sobre la inversión es uno de los componentes. Están también asociados los precios en las materias primas, la demanda, o sea, qué países quieren comprar, si sea hierro, sea carbón, sea hidrocarburos, y también los flujos de capital que las empresas involucradas en estas actividades puedan tomar como ganancias de los países de América Latina en el cual hacen inversiones. Entonces, ¿qué sucede? En la actualidad, en los últimos años, nosotros podemos decir que las respuestas de los países enfocan, por ejemplo, las concesiones, otorgo con mayor o menor facilidad concesiones, regulo o no regulo los controles de capital, sea la inversión que entra, como las ganancias que las empresas pueden mandar a sus casas matrices. O sea, el control de capitales funciona en los dos sentidos. Aplico cambios en los requisitos sociales, incluyendo los de salud y los laborales. Por ejemplo, un caso dramático en Perú es el aflojamiento de requisitos sanitarios para los trabajadores del sector minero para mantener la actividad de varias empresas. Ahí también se incluyen los licenciamientos ambientales. ¿Qué favores otorgan los gobiernos nacionales de infraestructura al emprendimiento que desea llegar? ¿Qué se brinda en cuanto a energía y agua? ¿Y cómo se manejan los conflictos? Por ejemplo, el control policial de los conflictos, el apaciguamiento de los conflictos. Entonces, volviendo a la pregunta, desde el punto de vista de los países y de buena parte de la sociedad, este balance ha cambiado radicalmente con la epidemia con el COVID. Adelantándome a lo que sospecho serán otras preguntas, ¿por qué hago este énfasis? Porque a mí me parece que parte de los análisis actuales que se hacen sobre los extractivismos, en varios de nosotros y en varias de nuestras organizaciones, siguen anclados en el mundo pre-COVID del año pasado, y hay una cierta dificultad en entender el cambio dramático de circunstancias y además en cómo plantear alternativas a esto. Entonces, por ejemplo, sobre el cambio dramático de circunstancias, hay una caída muy importante de los precios de las materias primas, que son los precios que manejan los extractivismos. O sea, para varios de los ministros de minería, de hidrocarburos o de agricultura en nuestras naciones, decidir la entrada o no de emprendimientos extractivos depende de las expectativas de precios. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, los precios de soja, café y azúcar, y estamos viendo una baja en varios de ellos. Ha habido bajas notables, por ejemplo, el desplome de los precios de los hidrocarburos. En el último trimestre, en los últimos 3 meses, el precio de los hidrocarburos cayó un 32%. El precio del cobre cayó casi 12%. El hierro casi 3%. La soja casi 2%. El café más del 4%. Y así sucesivamente. Uno de los pocos que subió y que también tiene influencias decisivas en nuestro debate es el oro. Acá ustedes tienen los precios a futuro de oro y vean que no han parado de subir desde agosto del año pasado. Estos son los precios del último año, los acabo de tomar esta mañana, hace unas pocas horas atrás. No han dejado de subir desde el año pasado y ha habido un aumento muy importante, sobre todo a partir de abril. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta confluencia que determina esto que se resume aquí en esta pequeña tabla, se las traigo como resumen, que es un desplome de las exportaciones desde América Latina. Se calcula en este primer trimestre del año un desplome de más del 3%, excluyendo a Venezuela, con algunos casos muy graves, como por ejemplo Perú en el último trimestre tiene una caída de casi 14% de sus exportaciones. Colombia está casi en el 9%. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué traigo esto a colación? Me voy a saltear esto, no lo miren, porque lo veremos después.
Frente a esta pandemia, hay varios elementos que están pasando en nuestros países, que van desde el control policial a los distintos tipos de cuarentena, la crisis económica y social que está en marcha, este reforzamiento de los extractivismos. De esa lista que está ahí, que después podemos comentar algunos otros elementos, la que más me preocupa es el aspecto de la crisis económica y social que está asociada a los extractivismos. Entonces, hay un amplio espectro de la ciudadanía que pone como primera demanda y urgencia asegurar sus capacidades de sobrevida, poder remontar condiciones de pobreza, poder asegurar el desempleo, y por lo tanto esos más amplios sectores son mucho más permeables a los clásicos discursos de gobiernos y empresas de que los extractivismos son una panacea, son la única vía de salida de emergencia para superar esta crisis que vive la región. Por lo tanto, el balance para poder enfrentar a los extractivismos ha cambiado radicalmente. Salgo del PowerPoint y vuelvo a la pantalla. Entonces, el tema de la inversión, cuando tú haces la pregunta de la inversión, en parte responde a esta proliferación de preocupaciones en todos nuestros países, es cómo salir de la crisis económica. Planteado de esa manera, solo vinculado a la inversión, sin considerar otros aspectos, varios de los cuales han sido señalados por Natalia, es una discusión donde se vuelve muy difícil poder remontar la necesidad de detener o buscar salidas a los extractivismos, porque amplios sectores de la sociedad tienen ahora otras urgencias. Buena parte de los partidos políticos que ya eran a favor de ese tipo de emprendimientos ahora encuentran nuevos argumentos y apoyos para llevar adelante esos extractivismos. Por lo tanto, las condiciones globales y a su vez las condiciones nacionales, ese balance que yo les mostraba en la primera lámina, han cambiado sustancialmente y hacen que nuestros gobiernos y nuestras sociedades sean todavía más débiles y dependientes de salidas de corto plazo como son los extractivismos. De acuerdo, sí, tenemos que tener en cuenta que esto es una nueva coyuntura y toda nueva coyuntura requiere replantear el análisis que se hace. Justamente algo que nos ha preocupado y que hemos visto desde algunas organizaciones, Eduardo y Natalia, es el tema de la concentración del poder en este momento. Muchos de los países están tomando decisiones sin control de las otras ramas del poder público en virtud de emergencias sanitarias que han decretado. Entonces, se hacen decretos, se hacen regulaciones, normativas que poco o nada tienen que ver con la emergencia sanitaria en términos estrictos, pero que sí plantean un desafío para el tema de la sostenibilidad ambiental, de la sustentabilidad. Entonces, queríamos preguntarles ustedes cómo ven en los gobiernos de la región, digamos, que conozcan o de lo que han visto en los últimos meses, que esa concentración de poder se está dando y qué consecuencias tiene esa concentración del poder. Bueno, Andrés, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no es cierto?, es que obviamente la misma crisis del COVID hace que las personas no puedan salir a las calles a movilizarse, ¿no es cierto? Y esa es una de las herramientas que siempre hemos tenido de la sociedad civil para poder destacar cuando algo está mal. Nosotros participamos, por ejemplo, en una alianza de derechos humanos del Ecuador, donde hemos sacado ya más de 55 alertas durante este periodo de las varias violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos de la naturaleza que han ocurrido en este tiempo. Y es muy difícil, obviamente, manifestarse, ¿no es cierto?, a pesar de que, por suerte, por ejemplo, con respecto al tema de un decreto para el uso de la fuerza, la Corte Constitucional se pronunció, entonces tuvieron que dar de baja ese decreto, pero en este mismo tiempo, por ejemplo, el día de hoy, si es que el Ejecutivo no se pronuncia, pasa una ley de palma, por ejemplo, que da paso a las palmicultoras. Está, por ejemplo, el gobierno nacional elaborando un decreto, que a partir de un decreto va a salir un reglamento para la consulta previa. Esto es algo que nos preocupa muchísimo, porque justamente el tema de las mineras, nosotros hemos planteado muy firmemente que la minería en el Ecuador es y ha sido ilegal, e incluso la minería en escala. ¿Por qué?
porque no se han dado reales procesos de consulta previa, incluso porque no existe una ley que regule la consulta previa. Han sido solo meros procesos de socialización en donde no se ha dado realmente un proceso de consulta previa. Y ante esta ausencia, el Ejecutivo durante este tiempo está haciendo justamente un decreto, ¿no es cierto?, poco participativo, en vez de que esto debería ser, por ejemplo, una ley orgánica sobre el tema de la consulta previa. Entonces, se han dado muchas flexibilizaciones, pues, se las han dado desde la época de Correa, pero se han dado muchas flexibilizaciones para que en este momento pueda avanzar el tema de la minería. Y como te digo, en este foro, a nosotros nos llamó muchísimo la atención, porque en este foro donde participaba, ¿no es cierto?, desde el año pasado, como dice Eduardo, se ha mantenido un poco esta idea desde el año pasado, sin pensar lo que nos trae la pandemia. El vicepresidente planteaba que donde haya minerales, habría minería. Eso lo dijo en junio del 2019. Pero justamente en estos foros que se han dado, ha dicho, por ejemplo, el viceministro, hay que explicar a la gente que la minería es la solución para nuestra economía. El gobierno central ve a la minería como la luz. Tenemos que evolucionar para ser más rápidos y más eficientes los procesos del Ministerio del Ambiente y del Agua, ¿no es cierto? Y dice, hay que salir de manera agresiva post-COVID para apoyar al sector minero. Entonces, realmente todas esas expresiones obviamente nos preocupan muchísimo, porque lo hacen en un momento de mucha debilidad, Andrés. Ahorita la gente, estamos viviendo un momento tan complicado, donde se han perdido tanta cantidad de empleos, donde la gente realmente va a vivir no solamente la pandemia, sino la post-pandemia, lo que va a venir con una crisis económica. Y ahí, el rato que le dices no a la minería, te pones aún más, ¿no es cierto?, casi que en un radicalismo, porque dicen, pero ¿cómo es posible que te pongas a la minería si esta es la manera que van a venir recursos? Y no se abre un verdadero debate sobre qué significa la minería, qué implica esto para el país, ¿es o no un buen negocio? Yo les decía con los costos ambientales, por ejemplo, los datos que tengo aquí, es que si ponemos $5 por tonelada de remediación ambiental, que es un costo bajísimo, ¿no es cierto?, llegaríamos a generar un costo de 10.518 millones de dólares, es decir, el 41.6% de los ingresos mineros deberían irse a la remediación ambiental si es que queremos paliar un poco, ¿no es cierto?, los problemas ambientales que nos dejaría la minería. Entonces, realmente veamos qué está ocurriendo con la minería, y justamente nosotros estamos haciendo varias campañas y varios temas para visibilizar lo que está ocurriendo. Les comento, por ejemplo, y si es que me dejas compartir en pantallas, hasta les puedo mostrar la foto, ¿no es cierto? Pero no sé cómo haces eso, Andrés. Ya. Entonces, ¿ven ahí mi pantalla, Andrés? Ajá. Ya, perfecto. Por ejemplo, estamos en una campaña que se llama Intac Santuario de Vida, porque se han visto, por ejemplo, estas dos especies de la rana nodriza confusa y la rana arlequín o cicuda, que son dos ranas, aquí pueden ver justamente las fotos, que son ranas que según los expertos dicen que es como haber descubierto un dinosaurio, ¿no es cierto? Es el último de su género, es realmente un gran atractivo y un gran descubrimiento para la ciencia. Esto lo que significa no solo para la ciencia, sino sabemos muy bien lo que puede significar esto incluso para la bioeconomía. Es extremadamente importante, y esto ocurre justamente en el territorio de INTAG, que es un territorio que, si podemos ver en este slide que está aquí, es un territorio un territorio que está sitiado, como pueden ver aquí, es en Cotacachi, Cayapas. Ocurre justamente este descubrimiento en las cascadas gemelas, que son cascadas que ya están afectadas por una de las concesiones de la Codelco, que se llama Yurimagua, y si vemos, por ejemplo, toda la concesión afecta realmente a nacimientos de agua, ríos, riachuelos y a 3 cuencas hidrográficas con un gran valor de biodiversidad. Entonces, no estamos viendo, ¿no es cierto?, esos problemas, y más bien, por ejemplo, nuestra campaña ahorita que les comentaba, esta campaña de INTAC Santuario de Vida, es para que el municipio de Cotacachi asuma esta propuesta para incluso incentivar el turismo local, que es lo que se puede hacer ahorita para el tema de la pandemia, para incentivar los emprendimientos locales, porque eso es lo que realmente puede empezar a sacar, ya que realmente es muy grave lo que está ocurriendo. Sí, yo realmente me quedo ahí, porque podría meterme a otros temas, pero me quedo ahí, Andrés, antes de continuar. Realmente, solamente decir que lo que estamos tratando de hacer son campañas digitales, realmente son campañas digitales, porque
es la única alternativa que tenemos al momento, siendo que no podemos salir a reclamar, pero vale la pena comentar una cosa adicional. Y es que el Ecuador, siendo el único país en el mundo que reconoce derechos de la naturaleza en la Constitución, tenemos una herramienta muy importante para poder visibilizar estos temas. Entonces, una de las cosas que sí estamos haciendo, ya que no podemos salir a la calle, es plantear estrategias jurídicas. El hecho de que se extingan, por ejemplo, estas dos especies que han sido recién encontradas por la ciencia y que son tan importantes, son una directa violación a los derechos de la naturaleza. Y estamos planteando estrategias jurídicas para poder tratar de detener esto y para poder ampliar también a través de esas estrategias, una estrategia de comunicación, el debate sobre el futuro del Ecuador y cómo y por qué la minería, ¿no es cierto?, de una nueva pandemia. Mil gracias, Natalia. Supremamente claro. Concentración del poder, sí. Estrategias jurídicas, digamos, en reemplazo un poco de la movilización social. Y un poco me llamó mucho la atención el tema de este tratamiento casi metafísico que le dan al lenguaje, ¿no? Es un tratamiento como de minería igual salvación, minería igual luz, que es un poco preocupante. Profesor Gudinas, ¿cómo ve usted o cómo ha analizado usted el tema de la concentración del poder en los gobiernos latinoamericanos en el contexto de esta pandemia? Bien, me parece que es uno de los temas clave para analizar y hay varias situaciones en los distintos países. Por cierto, emergen algunas tendencias generales, pero me gustaría repasar algunas de las situaciones en los diferentes países porque eso nos permite comprender mejor nuestra situación. Entonces voy a volver a la lámina. Ahí ya lo vemos. Ya la ven, perfecto. Entonces, por ejemplo, en esta circunstancia hay un apego a controlar y manejar la información. Casos muy notables son las disputas sobre la información pública, sobre la situación y manejo de la pandemia, como ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador o Chile. Detrás y en paralelo hay un debate sobre el manejo de la información pública, por ejemplo, en redes sociales, como se está discutiendo una reforma de esto que en general apuntan a lo que llaman fake news, como ocurre en Brasil, pero que están mucho más inspiradas por controles de tipo más autoritario, como los que hace Trump en Estados Unidos. Luego tenemos medidas de disuasión y control policial y en algunos casos militar. Esa es la situación, por ejemplo, que ocurre con la imposición policial de controles en la cuarentena, como ha sucedido en Bolivia, Ecuador, Chile y en Argentina, que en algunos casos ni siquiera la propia policía ya puede controlar, pero que hay situaciones donde esto está asociado y justificado para evitar esto que decía Natalia, que es la movilización ciudadana a nivel local, por ejemplo, el envío de policías o militares a distintas zonas en el Chile rural para impedir la protesta ciudadana ante nuevos emprendimientos mineros. Entonces, esto es como lo de la vieja situación que había antes, que ahora se refuerza y se potencia con el COVID. Pero pues hay otro aspecto tercero que a mí me llama mucho la atención, que es como un estancamiento de dinámicas políticas que estaban en marcha en varios países. Tal vez un caso dramático que hay que mirar con detenimiento es que Chile venía de un estallido social en octubre del año pasado, la difusión, imposición y aceptación de un debate constituyente y de cómo avanzar en una nueva constitución que tenía eso múltiples implicaciones para los debates sobre extractivismos, desde cómo se va a manejar el sector, cómo se va a hacer la tributación, cuál va a ser el papel del Estado, etcétera, hasta una incipiente discusión sobre derechos de la naturaleza. Ahora, ese debate chileno quedó totalmente relegado por la crisis sanitaria del país. Claro. Después tenemos otra situación que es la caída del gobierno de Evo Morales en Bolivia, con un gobierno supuestamente de transición de Áñez, que sigue estando en el poder y sigue dando señales de alentar los extractivismos. Una de sus medidas es tratar de promover la liberación de transgénicos para el sector soyero en el oriente de Bolivia. Después hay otros casos que también
debemos mirar con mucha alerta es el desplome del poder legislativo en Perú. Allí se disolvió el Congreso, se llamó a elecciones por un nuevo Congreso de un mandato acotado de un par de años, pero la dinámica que se observa es que esencialmente el gobierno sigue en marcha del Poder Ejecutivo, los contrabalances que debería hacer un legislativo son muy limitados, muy acotados, y eso no es motivo de debate público. Entonces, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Que el tramado para las discusiones políticas y por lo tanto las posibilidades para discutir estrategias de desarrollo y con ello los extractivismos son muy limitados, están muy debilitados en varios países y no son motivo de mucha preocupación entre amplios sectores de la sociedad. Otro caso que viene de la mano, que es notable para advertir y que también pasa desapercibido, es el derrumbe prácticamente total de los esquemas de integración regional que han pasado a ser inoperativos. Tenemos el colapso de la UNASUR, cero papel de la comunidad andina o del Mercosur, siquiera para manejar la pandemia. No hay coordinación, por ejemplo, para comprar insumos médicos. No hay coordinación en estrategias de salud. No hay coordinación en el manejo de fronteras. Es como que no existieran ni la comunidad andina ni el Mercosur. La integración regional es clave para intentar coordinaciones de inserción en el comercio global, por ejemplo, para coordinar la oferta de minerales, de hidrocarburos o de agroalimentos. Entonces ahí estamos perdiendo un gran componente. Todos estos ustedes ven que son efectos de esa crisis ambiental. Les doy un caso que acaba de suceder ayer. Ayer fue la reunión de presidentes del Mercosur que se realizó por Zoom, con un traspaso de la presidencia semestral, y por ejemplo, el presidente de Argentina, Fernández, solo asistió a una parte de la reunión de presidentes y cuando le tocó la palabra a la actual presidenta de Bolivia, se desconectó del Zoom y se fue. Eso hubiera sido un escándalo el pasado año, porque implicaría que un presidente se levanta de una reunión de sus colegas y se retira de la reunión, y pasó totalmente desapercibido en toda la prensa. No es un motivo de debate público. Entonces yo les planteo esto como alerta. Ahora, todo este conjunto de cosas, con las anteriores que les mostraba ayer, va en el contexto de la pandemia. Nosotros tenemos una afectación en marcha de los entendimientos de democracia y de derechos. Un aspecto muy importante para justificar mi alerta es lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde hay mucha controversia sobre las decisiones que toma el gobierno de Jair Bolsonaro, sea por la pandemia, pero sea, por ejemplo, por su manejo con la Amazonía, su manejo de concesiones, su política económica, etc. Pero hay un enorme sector de la opinión pública que lo sigue apoyando. En paralelo hay un debilitamiento de los derechos, de la salvaguarda de los derechos, del cumplimiento del marco que asegura esa protección que otorgan distintos derechos. Y cuando hay incumplimientos, no se ejerce las sanciones requeridas, no se persiguen a los culpables, porque todas las prioridades están puestas en la pandemia. Entonces, eso refuerza los extractivismos, y a los extractivismos les encanta un sistema político debilitado, porque cuanto más autoritaria es la toma de decisiones y menos consulta ciudadana exista, menos información pública se distribuya, es más fácil imponerlos. Una vez más, insisto que nuestra respuesta en muchos casos, de amigos, colegas, etcétera, un debate que tengo con varios de ellos, nuestra respuesta me parece que muchas veces olvida este nuevo contexto en algunos de sus atributos más agudos y repite cosas que veníamos haciendo antes que ahora no estarían de todo acordes a esta nueva situación. Y ahora me salgo de aquí y vuelvo a la pantalla. Gracias. De acuerdo. Mil gracias, profesor. Sí, es cierto. El extractivismo se desarrolla en un contexto específico y si no se entiende el contexto, pues pocas esperanzas hay de entender lo que está pasando con el extractivismo. Otro tema
que es supremamente importante y que nos han preguntado mucho las personas que están no solo en el chat, sino antes, es el tema de los beneficios para las empresas. Muchas compañías del sector extractivo, llámese minero, petrolero, agrícola, etcétera, están exigiendo prácticamente a los gobiernos beneficios tributarios e incluso apoyos directos a pesar de la falta de recursos. ¿Qué consecuencias creen ustedes que tiene esto para la recaudación, para la salida prometida de la crisis? ¿Cómo lo han visto ustedes en sus países y en el resto de países de la región? Natalia, si quieres. Bueno, Andrés, sí, eso es un tema que nos preocupa muchísimo. Yo te decía que se vienen flexibilizando varias leyes tributarias. Se ha ofrecido en estos varios paneles el hecho de que se puedan flexibilizar el tema de las licencias. A nosotros, por ejemplo, hemos llamado la atención, y una cosa que nos preocupa muchísimo con respecto al tema del extractivismo es el tema de las mineras especialmente, y especialmente las relaveras. Las relaveras, no sé si todo nuestro público conoce bien, pero son tal vez uno de los problemas más graves de la industria minera. Las relaveras son piscinas, ¿no es cierto? Piscinas donde se concentran los yacimientos, o sea, todo lo que sale de la minería una vez que sacan los metales pesados. Y las relaveras son estas piscinas tan grandes que contienen este material extremadamente peligroso que si es que se llegara a derramar, como pasó, por ejemplo, en Brumadinho, en Brasil, causan daños irreparables para la naturaleza, especialmente para las fuentes de agua. Consideremos entonces que hay varios tipos de relaveras, ¿no es cierto? Hay relaveras upstream, downstream, y las relaveras upstream, río arriba, son unas de las más peligrosas. Y, por ejemplo, en Cóndor Mirador, de lo que ya vemos, se está construyendo justamente una relavera upstream. Informes de Emmerman, por ejemplo, en el territorio demuestran que esto es una catástrofe anunciada, que esto definitivamente va a desbordarse, ¿no es cierto?, va a romperse, porque lo que hacen es poner lodo sobre lodo para arriba, y esto es fácilmente desbordable. ¿Por qué lo hacen? Porque obviamente es la estrategia más barata para hacerlo. Si lo hicieran, por ejemplo, utilizándolo como hacen las hidroeléctricas, cemento para contener esto, sería demasiado costo, y obviamente tendrían menos beneficios. Y estamos considerando, por ejemplo, lugares tan biodiversos y tan quebradizos como la cordillera del Cóndor, como el Toisán, ¿no es cierto?, donde queda Intas, que son lugares extremadamente empinados y con una geografía que realmente no se presta para este tipo de situaciones, que tienen aguas, no solamente ríos, riachuelos, sino también muchas aguas subterráneas, y que obviamente pueden causar un grave impacto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos exigido que se nos dé a conocer qué pasa con las relaveras. Tienen un permiso ambiental diferente, tienen una licencia ambiental diferente, y Andrés está construyendo ya la relavera para Cóndor Mirador, y todavía no sabemos oficialmente qué tipo de relavera es, con qué permisos cuenta, ¿no es cierto? Y es uno de los temas más graves. Acordémonos también que Ecuador es un lugar donde existe una gran cantidad de recursos hídricos, pero también mucha lluvia, y en Ecuador no existen, porque no teníamos pluviómetros, datos históricos, ¿no es cierto?, más de 10 años de datos de la pluviosidad en el Ecuador. Entonces, estas mineras están prácticamente avanzando con los ojos cerrados, construyendo relaveras sin saber la pluviosidad histórica del territorio. Entonces, es evidente que sin conocer, ¿no es cierto?, los datos históricos de pluviosidad, haciéndolo en un lugar tan empinado, con tantos recursos hídricos, es una receta a la catástrofe. Y como sociedad civil, a pesar de que hemos exigido, ¿no es cierto?, información sobre las relaveras, no se nos ha dado y no sabemos lo que está ocurriendo, y por el contrario, como tú decías, se está flexibilizando, se está apoyando a que puedan seguir construyendo este tipo de infraestructuras, incluso durante la pandemia, porque todos estábamos encerrados en casa, pero como les decía, con el tema del Yasuní, y con el tema también de Cóndor Mirador y otras, estas no han parado. Hemos visto incluso algunas personas de comunidades que pese a la pandemia han parado, incluso algunas cosas que ha hecho el Arcom, por ejemplo, o algunas iniciativas de empresas mineras ilegales que han entrado a territorios aprovechando de la pandemia, porque es un poco lo que han logrado hacer las comunidades que ven en territorio, pero es porque el extractivismo no paró durante la pandemia, y tampoco pararon los permisos y la flexibilización. A mí una cosa que me parece importante recabar de la pregunta que nos haces es que hay muchos costos escondidos.
En Ecuador, por ejemplo, se han construido varias hidroeléctricas, y varias hidroeléctricas no se han construido necesariamente para la demanda energética del país, porque la demanda energética del país está cubierta, sino que se han hecho cerca de las empresas mineras, porque las empresas mineras van a necesitar una gran cantidad de utilización de energía. También se han construido carreteras, entonces hay muchísimos costos que lo que han hecho es darle paso y apoyar a las empresas mineras que no están siendo considerados dentro del costo país para realmente traer tan pocos beneficios. Una de las cosas que las empresas mineras siempre se jactan, ¿no es cierto?, es que van a traer empleo, por ejemplo, al país. Eso es una cosa que siempre hablan las empresas mineras. Y yo tengo aquí, por ejemplo, algunos datos sobre justamente ese tema. Nos decía, si me esperas un segundito, sobre el tema de las mineras, perdóname que estoy aquí. Según Sacher, por ejemplo, el proyecto Mirador empleará directamente en su fase de construcción a 1.500 personas y en su fase de explotación a 808 personas. Si consideramos los 7 proyectos estratégicos, el empleo en su fase de construcción serán 5.600 personas, mientras que en la fase de exploración serían 2.315 personas. Realmente esto es un número insignificante, y se jactan justamente de que se está promoviendo la minería, que se está promoviendo el empleo, que se está promoviendo las fuentes de empleo, cuando es un número realmente insignificante, especialmente considerando que la minería no puede ser un camino paralelo al desarrollo sostenible. A mí no me gusta usar el término desarrollo sostenible, pero no puede ser ni siquiera un camino para la protección de la naturaleza, porque es o minería o naturaleza. El momento que nosotros tenemos una ruptura de la relavera en Cóndor Mirador, olvídate de las fuentes de agua de esa región. Se contaminan irremediablemente para el resto de la vida, y realmente la remediación ambiental es demasiado alta, costos que no se están incorporando, como decía anteriormente. Entonces sí, se están flexibilizando mucho y se está dando en un contexto en el que es muy difícil para nosotros actuar. No obstante, sí creo que las personas se han activado. Yo por eso es lo que creo que el gobierno tiene la responsabilidad de ampliar un debate nacional sobre qué es el futuro que queremos para el Ecuador, si queremos un futuro minero, porque la gente no quiere minerías. Que se consulta, generalmente la gente está en contra de la minería, quiere otras soluciones, y el problema es que los medios de comunicación sí llevan esto a un imaginario colectivo, creyendo que todos están a favor de la minería, cuando no es cierto. Hay muchísima resistencia minera, hay muchísima resistencia que también estamos haciendo, como te decía, desde el área jurídica, pero eso no sale en la prensa. Y por eso es lo que estamos activando mucho el tema de redes sociales, para realmente visibilizar lo que causa el extractivismo, porque desgraciadamente cada vez que sale alguna noticia en la prensa, podrán sacar alguna violación que hizo la empresa minera, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, por ejemplo, pero al final siempre dicen la maravilla de la minería y cuánto va a traer al país. Entonces, la prensa está cooptada ante este discurso falso de la minería, y por lo tanto es muy importante tener ese tipo de espacios donde podemos ver que se está dando paso tan rápidamente y de manera también hasta corrupta, la flexibilización a los contratos mineros, como te decía, con muy poca transparencia sobre qué tipo de minas se están construyendo, de las relaveras que se están construyendo, y por lo tanto es muy importante tener esos espacios para contrarrestar esta información. Mil gracias, Natalia. Sí, toda la razón. Sobre todo en la parte final. De hecho, Eduardo Gudinas tiene uno de los más recientes libros de él, es Extractivismos y Corrupción, y ha demostrado una relación clara entre estos dos fenómenos. Eduardo, muchas compañías han exigido beneficios tributarios y apoyos directos. ¿Cuál es, digamos, qué ha cambiado en esta etapa post-COVID en esos términos, y cómo lo analizas? Bueno, sí, todas aprovechan. Ahora, de nuevo, me parece que el problema está en otro sitio, porque ya disponemos de información. Por ejemplo, para el caso de Colombia, el próximo panelista del próximo seminario, que es Álvaro Pardo, ya hace un tiempo publicó un estudio demoledor que mostraba que el aporte a los ingresos fiscales del Estado, del sector petrolero y minero en Colombia era insignificante. Y dentro de ese aporte, la mayor parte era de Ecopetrol. Tenemos estudios similares para Perú, y tenemos un estudio bien interesante para el caso de Bolivia, que demuestra que no solo los ingresos
en el paquete, en la torta de lo que entra al Estado era menor, sino que de las inversiones del propio gobierno, bajo todos los gobiernos de Evo Morales, el gobierno era el que terminaba subsidiando los extractivismos. Entonces, a mí mi posición es que es la información que se dispone de que el ingreso fiscal de las extractivas es marginal, es abrumadora, está todo basado en estrategias de repetición de mitos, eslogans y publicidad, sostener de que son una salida económica para el Estado. Por lo tanto, frente a esa situación, la práctica es, por un lado, para organizaciones ciudadanas y grupos académicos, poner más atención de países que necesitaríamos mucho más estudios finos con esta nueva óptica de cómo funcionan los ingresos fiscales del Estado y cómo se distribuye el gasto público. Entonces, hay algunos estudios para estos países que yo les mencionaba recién, hay algunos estudios, por ejemplo, para el caso de Brasil, algunos para el caso de Argentina, pero de nuevo, esa es una tarea que requiere más ahínco para dejar esto en claro, porque es un argumento económico demoledor. No hay cómo rebatirlo. También eso incluye poner en evidencia los subsidios explícitos o ocultos que se hacen a los extractivismos. Entonces, en el fondo, el que termina pagando los extractivismos en nuestros países son los ciudadanos comunes, usualmente a través de los tributos convencionales como el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué sucede? Esos ingresos fiscales que el Estado podría utilizar, por ejemplo, para tener más hospitales o más escuelas, los termina derivando por canales inciertos, a veces espurios, a darle una carretera de acceso a una minera, energía eléctrica más barata a un emprendimiento extractivo, exonerar de impuestos a los agrotóxicos, allá donde se hacen monocultivos, y así sucesivamente. Entonces, ven, acá de nuevo me refiero a lo que había antes. Hay toda una discusión económica enorme que la información es tan abrumadoramente en contra de los extractivismos que la falla está un poco en nuestro lado en cómo hacerlo más claro y llegar a mayores sectores sociales. Pasa algo similar con los impactos ambientales y los impactos sociales en la salud, etc. De nuevo, la información es abrumadoramente en contra de los extractivismos. Pero está ese núcleo duro en la población, en los políticos, que ellos creen que la minería del petróleo lo va a salvar. No sé, tú, Andrés, estás en Colombia. Colombia es un caso de realismo mágico brutal que apenas unas semanas durante la última campaña electoral abrió la ventana hacia la realidad inminente que tiene un futuro cercano, porque la vida disponible de los yacimientos de hidrocarburos es muy limitada, 5, 6, 7 años, y se quedan sin petróleo. Entonces, en una campaña electoral racional, lo que tendría que estar discutiendo los diferentes candidatos es cómo salir, qué va a pasar con el sector de energía en el país cuando se acabe el petróleo. Ahora, eso derivó una discusión en parte seria y en parte no seria de los aguacates, el debate entre los candidatos presidenciales, ¿no? Y por supuesto que el gobierno Duque no va a poner esto sobre el tapete, sino que va a reforzar un extractivismo de hidrocarburos apostando al fracking. Yo compartía en las redes la semana pasada, la principal empresa pionera del fracking en Estados Unidos quebró la semana pasada. Se fundió, quebró, listo. Entonces me preguntaba, ¿qué van a inventar ahora los ministros de Economía y de Energía y de Hidrocarburos en nuestros países para decir que es un buen negocio? De acuerdo. Entonces yo creo que esos son los nichos en la discusión económica a los cuales hay que apuntar. Eso requiere resolver algunos problemas de información, ¿no? Por ejemplo, estudios de los costos ocultos, estos que mencionaba Natalia, que se pueden hacer contabilidades paralelas aproximadas, no para resolver un problema de evaluación, porque es imposible, sino para evidenciar de que hay daños que tienen un componente económico que se traspasan a la sociedad. Por ejemplo, los contaminados por mercurio
en las zonas de minería aluvial de oro, van a tener gastos de salud. Entonces, esos gastos de salud los terminan pagando las familias, los municipios o eventualmente toda la sociedad. Entonces, hay toda una discusión ahí económica en que para discutir con personas que solo entienden un lenguaje económico. No es que yo estoy de acuerdo en que eso soluciona todo. Lo que yo estoy diciendo es que si me toca enfrentar a decisores políticos o empresarios o parte de la sociedad cuyo único vocabulario comprensible es económico, bueno, hay que presentarles esa información. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que ha habido una gran carencia en términos de tener en cuenta todos los valores posibles, ¿no? Solo se han tenido en cuenta valores de uso, solo se ha monetizado, etcétera. Y creo que la discusión está un poco más avanzada. Y sobre el tema de No, fracking también dime. si te puedo interrumpir, sí y no, porque por ejemplo, a mí me llama la atención este estudio de Pardo para Colombia, ya tiene un par de años o tal vez más, Ujú. pero en mi experiencia no hay semana que yo no la tenga que citar en alguna discusión con alguno de los colombianos que son pro extractivismo. Entonces, ven el estudio, ven la gráfica y no pueden reaccionar y como que les cuesta. Entonces, eso es una de las cosas que he insistido varias veces. El defensor del extractivismo es una cuestión teológica, es religiosa, es una cuestión de fe. Por eso hay que tratarlo de esa manera. De acuerdo, Eduardo. Es muy, muy pertinente lo que planteas porque sí, definitivamente ante argumentos racionales hemos visto que normalmente no hay respuestas de tipo racional o simplemente se presume la irracionalidad del interlocutor y se deja así. Hay otro tema que me parece súper importante y que tiene que ver con macroeconomía y con todo el juego geopolítico global, y es que parte de las justificaciones expresadas, y en esto me quiero referir puntualmente a la experiencia de Ecuador que conozco y a la experiencia de Colombia y seguramente en otros gobiernos de la región porque todos estamos en situaciones similares. Parte de esas justificaciones expresadas por los representantes de algunos gobiernos para justificar la exacerbación de los extractivismos tiene que ver con falta de recursos para servir la deuda externa. Eh, ¿Ustedes qué alternativas viables ven y por qué, digamos, no se han solicitado condonaciones, negociado plazos, activación de otros sectores para solucionar este problema, para atender la deuda o bien para disminuirla, hacer una especie de protesta? Y si se asume que la deuda se debe pagar en los plazos que están en un contexto que no habíamos vivido desde 1918, y se utiliza eso como caballito de batalla para seguir con esta discusión a favor del extractivismo. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso, Natalia? Perdón, estaba en mute. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que estás mencionando, Ángel, es justamente el uso de los recursos durante la pandemia. Yo creo que esta época ha sido una época importantísima para visibilizar todas las fallas del sistema. Es una época donde hemos visto magnificados, ¿no es cierto?, los problemas sociales, la violencia contra las mujeres, contra los niños, ¿no es cierto?, la situación de los migrantes. Realmente esta época ha demostrado lo mejor y lo peor de la gente, la solidaridad de la gente, pero también lo peor de la gente. Y justamente en un momento en donde vemos que, por ejemplo, los hospitales no están equipados, donde cada vez vemos la importancia de haber equipados esos hospitales y vamos atrás y vemos que ese dinero no se utilizó para los hospitales, sino que mucho se usó para la corrupción. Nos viene justamente en este periodo de pandemia, justamente el tema de la deuda que estás mencionando. Nosotros tuvimos que pagar justamente parte de la deuda para nosotros recuperar nuestros bonos. Y se hizo una campaña de la sociedad civil para que no se paguen esta deuda, para que se pueda utilizar esos recursos para el tema de salud durante la pandemia. Y es este discurso tan voraz, ¿no es cierto?, del gobierno de que hay que cumplir con esos compromisos internacionales, ¿no es cierto?, para poder acceder a nuevos créditos, ¿no es cierto?, este imaginario de este sueño de acceder a nuevos créditos, de no quedar mal con la comunidad internacional para conseguir nuevos créditos. Y nosotros, no me acuerdo exactamente ahorita el monto exacto, me parece que
eran más de 400, bueno, ya voy a ver exactamente cuánto fue lo que pagamos nosotros en este periodo, pero es importante el tema de que tú estás planteando, que es hablar sobre el tema de la condonación de la deuda. Nosotros somos un país endeudado por siempre. Nosotros lo que hacemos no es pagar la deuda, nosotros pagamos los intereses cada año, no pagamos la deuda. Entonces nunca vamos a salir de esta pandemia, nunca vamos a salir de pagar la deuda, porque lo único que hacemos es pagar intereses. Entonces este es el momento de repensar la economía, de hacer un reload de la economía, de pensar qué es lo que está ocurriendo. El sistema se está cayendo porque estamos consumiendo lo que necesitamos, Andrés. El sistema es un sistema capitalista que la recesión económica va a ocurrir y está ocurriendo porque estos últimos meses solamente hemos consumido lo que necesitamos. Entonces, es muy importante que esas trampas para el desarrollo que tenemos, especialmente en países latinoamericanos, que somos altamente endeudados, se tomen en consideración, porque esos recursos deberían utilizarse para el desarrollo real, ¿no es cierto?, para educación, para salud. Vemos ahora, por ejemplo, con tanta tristeza que las personas han tenido que optar por la educación en línea y hay tantas familias que no tienen ni siquiera acceso a internet ni un equipo para poder acceder a esta información. Entonces, realmente hay prioridades antes que el pago de la deuda y los gobiernos siguen poniendo eso como un tema a pagar, una prioridad a pagar. Acordémonos además que en la época de Correa nosotros no solamente nos endeudamos mucho más a pesar de tener ingresos petroleros como nunca lo habíamos tenido en historia, sino que además endeudamos a las futuras generaciones, Andrés, porque hicimos algo que antes era ilegal en Ecuador, que era la preventa de petróleo. Nosotros tenemos prevendido el petróleo a la China, de petróleo que aún no se saca de territorios tan biodiversos como Yasuní. Entonces, realmente, el sistema es un sistema completamente corrupto. Es un sistema, el tema del pago de la deuda debe ser y ha sido siempre una lucha de los movimientos sociales, pero tiene que ampliarse un debate de qué es lo que ocurre, cómo puede renegociarse esa deuda. Ya se ha planteado y yo creo que se está hablando muchísimo más de eso y definitivamente tiene que hablarse mucho más. Y solamente quería hacer un comentario de algo que habló Eduardo anteriormente sobre el tema del uso del poder. Me recordaste, Eduardo, cuando hablabas de que la presidenta de Bolivia se salió de la sesión, comentarles justamente el tema del uso de poder, que nosotros estábamos participando en una audiencia por el derrame de petróleo que ocurrió el 7 de abril, por el derrumbe de la cascada San Rafael, por el grande socavamiento que se realizó y que nosotros se planteó una medida de medidas cautelares. Y el día en el que las empresas petroleras debían presentar las pruebas, el juez se presentó en audiencia y dijo que tenía COVID, que tenía coronavirus y que no podía participar. Y vamos ya más de un mes con una audiencia de medidas cautelares. Medidas cautelares es una herramienta cuando está en riesgo la vida. Más de un mes con una audiencia que está parada por un juez supuestamente con coronavirus. Ojalá que no sea el caso y ojalá que el juez, si fuera el caso, se recupere, pero obviamente se da en el día, ¿no es cierto?, sospechoso que se dé en el momento en el que las empresas petroleras iban a presentar la evidencia de lo que están haciendo. Y durante ese tiempo que ha ocurrido, las empresas petroleras a comunidades que están sin agua, porque el agua de su río está contaminada y que necesitan agua y alimentación, están recibiendo esa alimentación a la fuerza de firmar papeles diciendo que no pueden demandar ni tener ninguna acción jurídica contra las empresas. Entonces, realmente, el uso de la fuerza y el uso político, la concentración de la fuerza, el uso del poder, en estas épocas es aún peor. Nosotros vemos, y el Ecuador ya no se sorprende por las cifras de la pandemia, lo que nos sorprende todos los días es el tema de la corrupción, que ya se desborda. Realmente aquí se podrían hacer, o sea, filmar películas, hacer libros de la cantidad de historias de corrupción que se escuchan, que ya son en este momento. No solamente que tenemos que pensar en el tema de la deuda, sino que repensar la economía mismo. Y obviamente eso es lo que nos hace esta crisis, repensar la economía porque estamos consumiendo lo que necesitamos, repensar el tema del consumo, repensar nuestra relación con la naturaleza, repensar nuestra relación con los bosques, porque obviamente el extractivismo lo que hace es provocar una gran deforestación, por ejemplo, y lo hemos visto con el tema del petróleo, lo hace la minería, el extractivismo, la deforestación mismo, las madereras son otra forma de extractivismo. Y los bosques son nuestro antivirus. Si queremos nosotros prevenir otra pandemia, tenemos que tomar en consideración la protección de la naturaleza y eso es algo, Andrés, que no se habla, que no se debate y que creo que es nuestra responsabilidad
forzar ese debate ante esta idea de que nosotros esperábamos y teníamos ¿no es cierto?, el sueño de que por lo menos esta pandemia nos haga repensar el sistema, y salen los gobiernos diciendo que la única manera de salir es con el extractivismo, y ahí nos quedamos completamente paralizados porque decimos, bueno, no hemos entendido nada y no hemos escuchado el mensaje y no hemos querido escuchar lo que está ocurriendo. Realmente yo creo que hay una oportunidad muy grande para repensar el sistema, es una oportunidad perfecta para repensar, especialmente el sistema extractivista, como tú planteas del tema de la deuda, también hay que repensarlo, pero repensarlo realmente desde una relación profunda de cuál es nuestra relación con la naturaleza. Muy de acuerdo, Natalia, mil gracias. Y resalto muchos elementos importantes que tú tocas, como por ejemplo el tema de que el metabolismo social sea incompatible con los límites biofísicos y haya empezado a ceñirse a esos límites biofísicos y de repente se nos colapsa la economía. Creo que el problema es de la economía y lo que debe cambiar es la economía y no el planeta, porque es imposible. Así tengamos esta secta, como ya lo hemos dicho, de pensadores metafísicos, economistas que creen en el crecimiento perpetuo, que es muy extraño. Resalto también el tema de la preventa del petróleo, porque también está pasando en el sector minero el tema de las regalías anticipadas, particularmente en Ecuador, que es otro, digamos que, lock-in del extractivismo en el país, y vamos de lock-in a lock-in, eh, digamos, de aseguramiento extractivo a aseguramiento extractivo. El tema de la entrega de las ayudas también es algo que hemos visto, empresas mineras entregando ayudas por el tema de la pandemia, y el tema de la trampa de la deuda, que no es pagar la deuda, sino pagar los intereses. ¿Cómo ves, Eduardo, ese tema de la trampa de la deuda externa en estos países y la justificación que eso plantea para el extractivismo? Sí, bueno, Natalia ha dicho varias cosas y es un problema serio. Posiblemente el caso más grave ahora sea Argentina. Argentina debe 66.000 millones a los acreedores privados y 44.000 al FMI, si no le erro en los datos de mi memoria, y ya están default. Ujú. Es un colapso económico brutal que pasa desapercibido porque está en la pandemia. Que no tiene ni siquiera buenas soluciones desde el punto de vista extractivo por el colapso del precio de los hidrocarburos, por lo tanto la apuesta del gobierno Fernández al fracking, hidrocarburos del yacimiento de Vaca Muerta, ya no funciona por el desplome de los precios, ¿no? Ujú. Ahora, de nuevo vuelvo a lo anterior. Hay una dimensión de cómo plantarse frente al desarrollo, y en el desarrollo contemporáneo uno de sus componentes esenciales en América Latina son los extractivismos. Eso requiere, sí, algunas salidas económicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, este relato que hace Natalia, está la discusión de la deuda. Ahora, en mi entendimiento de cómo enfrentar eso, hay un debate previo a cualquier alternativa, que es desdolarizar el país. Sin embargo, plantear la alternativa de salir de la pérdida de una moneda nacional, recordemos para los que son de otros países que Ecuador no tiene moneda nacional, tiene el dólar. Ese es un debate muy difícil de instalar dentro de Ecuador. Y si ustedes ven, incluso muchas de las organizaciones que trabajan en el tema de extractivismo y hacen reclamo, etcétera, no necesariamente están insertadas dentro de esta discusión económica, y mucho menos plantean salir del dólar y recuperar una moneda nacional. Ahora, si yo lo miro esto desde las transiciones post-extractivistas, que es en lo que trabajamos en CLAES, en el caso de Ecuador no hay ninguna solución posible si no hay una recuperación de una moneda nacional. Wow. Entonces, de nuevo, las salidas a los extractivismos no se solucionan solamente por medidas económicas puntuales de un impuesto más, o medidas tecnológicas de un mejor filtro o una mejor planta de tratamiento de efluentes. Ujú. Requieren reorganizar, por ejemplo, cómo funciona el gasto público y el gasto estatal, para saber si me conviene o no endeudarme y con quién y cómo y bajo qué situaciones. Entonces, las salidas a los extractivismos
exigen ese tipo de consideraciones. Lo que hacen los países, estos gobiernos en esta desesperación que tienen, sí, venderían cualquier cosa, o sea, las macetas con tierra que están en sus casas, si pueden, las enajenan y las convierten en extractivismo porque están desesperados. Entonces ahí nuestra tarea es tener organizadas alternativas suficientemente rigurosas y serias para que lo entienda la gente y no crea que somos tan inventores o abusadores del eslogan como los políticos convencionales, ¿no? Entonces ahí hay todo un debate económico muy grande. Ese debate, entonces, por ejemplo, frente al tema de la deuda, porque estoy de acuerdo, estamos espantosos, quiero dar un paso más. Frente al tema de la deuda hay salidas que son distintas para los diferentes países. Mencionaba esta de Ecuador, de recuperar su moneda nacional. Hay un componente muy importante que tiene que ver con la reorientación del comercio hacia adentro de América Latina. Ahí tengo en el PowerPoint, pero les cuento porque no vale la pena. Y entonces tengo una gráfica muy reciente del último informe del BID del último trimestre del comercio internacional en América Latina, donde hay una caída muy pronunciada de las ventas hacia China, pero la caída del comercio que hacemos entre nosotros, o sea, lo que Chile le exporta al vecino o Brasil al otro vecino, es todavía peor. Sin embargo, en una situación de colapso económico y productivo, el comercio regional es muy importante. El comercio regional se puede hacer en monedas por fuera del dólar y permitiría tener un alivio a el endeudamiento. Ahí hubo un intento bajo el gobierno Correa, fue una de esas cosas buenas que se intentaron, hay algunas que fueron buenas, que el planteo de lo que ellos llamaban sucre, recuperando la vieja denominación de la moneda ecuatoriana. El sucre era como una moneda virtual de canje, de cambio, de referencia para hacer el comercio entre países, en aquel entonces sudamericanos sobre todo, para no depender del dólar. Otro aspecto que tiene que ver con el endeudamiento, de nuevo, es en qué va a gastar el dinero el Estado. Porque si el Estado sigue despilfarrando y hay gastos superfluos o asociados a la corrupción, siempre va a haber una aspiradora que exige más deuda. Entonces, esto que relata Natalia de la corrupción, bueno, no es para que esté de mejor ánimo Natalia, pero en todos los países ellos consideran que es su peor situación de corrupción. El caso de Bolivia, con la compra de respiradores, todos truchos, que ni siquiera eran respiradores para hospitales, eran para tener en ambulancias, que fueron millones y millones, era un escándalo gigantesco. O la compra de pruebas o material de bioseguridad en Chile, que era inservible. Entonces, en todos los países está sucediendo de todo. Nuevamente ahí aparece un componente clave que es que tenemos que atacar esos componentes de corrupción asociados a estas prácticas que son sanitarias, prácticas que tienen que ver con el extractivismo y muchos otros sectores. Porque si no, la presión por seguir endeudándose va a seguir existiendo porque es una de las formas de nutrir estas redes de corrupción. Luego hay otro componente que quisiera mencionar sobre esto de la deuda, es que claramente hay algunos países que tienen que cambiar su sistema de tributos internos, ¿no? Por ejemplo, la bajísima tributación que hay en países como, por ejemplo, Perú, explica que el Estado nunca tenga recursos genuinos del todo y acepte por un lado los extractivismos y por el otro lado se endeude. Entonces, ahí hay que reflotar la salida de los impuestos a las sobreganancias, mecanismos más sanos de tributación vinculados en los ingresos personales, no tanto al valor agregado del IVA en las compras, como ir a comprar a la tienda de la esquina leche, ¿no? Que tengan IVA, mientras el millonario no paga prácticamente impuestos. Acá, de nuevo, la situación de la pandemia es tan espantosa que hasta el sector empresarial sostiene y defiende que haya impuestos a los más ricos.
Entonces fíjense que en las últimas semanas el Foro Económico de Davos, una de las medidas que plantea para la reforma frente a la pandemia es un impuesto a los sectores más ricos. Ahora, tenemos gobiernos acá en el sur que están a la derecha del Foro Económico de Davos y ni siquiera eso aceptan, lo cual es una paradoja enorme. O sea, es tan reaccionaria la situación en algunos países que hasta los empresarios de la élite global que se reúnen allá en Suiza son más progresistas y más moderados y tienen mayor conciencia social. Entonces, bueno, de nuevo, ahí le rescato medidas encadenadas unas con la otra, ¿no? Perfecto, Siguiendo un Eduardo. poco la línea de lo que decía Eduardo, Ángel, si me permites, en Dale. Ecuador, por ejemplo, con el tema de las grandes empresas, por el tema de la pandemia, se eliminó el 2% de su contribución, permitiéndoles, ¿no es cierto?, una condonación de 4.000 millones de dólares en condonación de deuda, ¿no es cierto?, de varias deudas que existían. Y el dato que me había faltado decirte, ¿no es cierto?, es que en abril de este año pagamos en total 341 millones de dólares, no solamente porque pagamos el capital de los bonos, sino también los intereses. Entonces, muy cumplidos, nosotros pagamos ese gran monto en medio de la pandemia en abril. Y como dice Eduardo, ¿no es cierto? Realmente estamos, y una de las soluciones que sí planteamos desde la sociedad civil es la idea de que se aumenten las tasas de los pagos de las grandes empresas, que podría ser realmente una contribución incluso mayor que el tema del extractivismo, pero porque además aquí han salido varias alternativas y varios fondos que plantean las mismas empresas, porque nos da pánico, ¿no es cierto?, seguir contribuyendo si es que nos piden un apoyo económico para el gobierno, porque acordémonos qué ocurrió en Ecuador con la época del terremoto. Todas las contribuciones que dimos para la época del terremoto se fueron completamente a la corrupción y nunca llevaron a las víctimas. Entonces aquí ha empezado a darse estos fondos de las empresas con veedurías para poder llegar a los más afectados por la pandemia, porque realmente aquí los escándalos de corrupción son terribles. O sea, ahorita hay varios asambleístas que tienen carnet del CONADIS porque supuestamente son sordos y que por eso han podido, eso fue la noticia de ayer, ¿no es cierto?, importar carros, enormes carros, ¿no es cierto?, que vienen del extranjero porque tienen una discapacidad. Entonces, realmente no es solamente el mal uso de los fondos para el tema de máscaras, de trajes de bioseguridad, que se da a todo nivel, sino que realmente este estado de que estamos todos congelados por la pandemia ha hecho que surja lo peor de todo, ¿no es cierto?, que salgan varias ratas en el tema de la corrupción. Entonces, eso es bastante grave y la vida no para. El día de hoy ocurrió justamente un derrumbe de una relavera, un colapso de una relavera de Ostrogol, que contaminó el río Tenguel. Entonces, el problema es que las industrias, como te digo, siguen operando, la corrupción sigue operando, y creo que es la necesidad de que la sociedad civil se active para poder realizar esas diferentes alertas, porque, como te digo, saca lo peor y lo mejor de nosotros de esta pandemia, pero definitivamente tenemos que aprovechar para que sea un momento de repensar el sistema. De acuerdo, Natalia. Déjame agregar algo, Andrés, Claro que sí. tomando esto que dice Natalia, esto de la condonación de deuda del sector empresarial en Ecuador, que también hay medidas similares en los otros países en algunos sectores. Frente a eso, yo creo que algunos de los análisis que hay, tanto de América Latina como de varios intelectuales y activistas del norte, que aquí en la pandemia estamos frente a una crisis del capitalismo, yo creo que no entienden nada de lo que está pasando, porque el capitalismo funciona con las crisis, y acá tienen sectores empresariales y sectores de élite de poder que se benefician económicamente de forma directa, y claro, habrá otros que sucumbirán, pero eso está dentro de la propia dinámica del capitalismo. Entonces, yo tengo conocido amigos que hacen, no sé, cada crisis que viene, dicen, en esta va a sucumbir el capitalismo. Bueno, algún día la van a invocar, pero por lo menos en la actual no va a suceder. De acuerdo. No solo eso, sino que acaba de salir los registros para Wall Street. Wall Street vivió el mayor repunte y los mejores índices en 20 años, en 2 décadas. Entonces hay un sector que está aprovechando esto, y lo que estamos viendo es capitalismo en marcha con sus destrucciones, crisis, los que sucumben y los que sobreviven y se enriquecen, mayor concentración de la riqueza, a un ritmo vertiginoso.
No estamos viendo ningún retroceso del capitalismo. De acuerdo, muy prudente la reflexión porque no estamos viendo lo que pasa detrás y nos estamos fijando en la falta de recursos que tienen algunos, pero no nos estamos fijando en cómo los flujos de dinero realmente están operando por debajo de la mesa. Bueno, yo creo que ya tenemos 7 minutos para concluir. Les propongo entonces que tienen una audiencia acá de más o menos 450 personas, miles de personas registradas en América Latina, un mensaje de 1 minuto y terminamos con unas conclusiones del webinar, si les parece. Entonces, Natalia. Gracias, Ángel. Gracias, Eduardo. Bueno, primero agradecer a Ida por este espacio. Creo que es muy importante, como te digo, llegar a más gente, no hablar solamente entre convencidos, sino que este tiene que ser un debate internacional. Para nosotros, realmente lo vemos como un cambio de paradigma, la idea de los derechos de la naturaleza, que Eduardo ha escrito también tanto sobre el tema. Creo que eso es algo que nos tiene que juntar, que las soluciones que vienen desde abajo tienen que darse, que las redes que estamos trabajando con respecto al tema de derechos de la naturaleza tienen que conformarse. Yo trabajo también con Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y estamos conformando un hub latinoamericano, ¿no es cierto?, de gente que está trabajando los derechos de la naturaleza a todo nivel. Ustedes, por ejemplo, Andrés, en Colombia tienen casos impresionantes del río Atrato, Amazonía, sentencias excelentes que deberían ser fuentes de empoderamiento de la sociedad civil para poder luchar contra el extractivismo. Yo sí creo que los derechos de la naturaleza son, además de una idea que rompe paradigmas, una herramienta importante para luchar contra estos extractivismos, y por lo tanto creo que es muy importante el poder juntarnos, el poder trabajar juntos, el poder promover las alternativas. Existen muchísimas alternativas del extractivismo, alternativas mucho más democráticas, participativas, sostenibles con el ambiente, ¿no es cierto?, la agroecología, el ecoturismo, las energías renovables, tantas cosas que realmente pueden ser no solamente una solución, sino nos plantean una relación mucho más armónica con la naturaleza. Y yo lo digo, Andrés, como madre también de 2 chiquitines que andan por aquí, que realmente espero que este sea un momento de reflexión. Espero que este sea un momento de reflexión, de unión, de juntarnos con las diferentes alternativas que estamos pensando, un modelo post-extractivista con alternativas reales, como yo hablaba todo el tema de la bioeconomía, o sea, el invertirle, por ejemplo, a la investigación sobre esas nuevas sapos y ranas que existen en el Ecuador, en vez de invertirle al extractivismo, realmente sería una opción de vida en vez de una opción de muerte, que es del extractivismo. Entonces, agradecer por este espacio y decirte que es importante que podamos trabajar juntos y ojalá podamos llegar a más gente, especialmente con este tipo de redes como es el tema del Hub Latinoamericano por Derechos de la Naturaleza. A ustedes, Eduardo. Bueno, no, mis ideas ya estaban en los minutos anteriores, solo me queda agradecer a ustedes por haber compartido este panel, saludar a todos los que la están viendo ahora en vivo y a los que lo verán en el futuro. Cuídense todos, tengan cuidado, vamos a salir adelante. Gracias, Eduardo. Muy bonito mensaje para terminar. Y mil gracias de verdad por la participación. Este espacio es de ustedes. Cuando quieran, podemos volver a hacer un panel sobre esto. Y ahora los dejo con unas breves conclusiones de Javier Dávalos, que es nuestro senior de el programa de cambio climático, para que nos cuente cómo vio este panel. Dale. Muchísimas gracias, Andrés, Natalia, Eduardo. Creo que en estos minutos que hemos compartido hemos podido de alguna manera cumplir con el objetivo que nos planteábamos al convocar esta conversación, y es construir estos argumentos económicos para contrarrestar estos argumentos de fe que decía de alguna manera Eduardo y Natalia, que se están construyendo alrededor de los extractivismos como una falsa solución ante las crisis económicas, social e incluso de valores que estamos viviendo en la región, ¿no? Hemos visto con Natalia en Ecuador cómo cada día o cada mediodía tenemos una nueva noticia de corrupción que solamente nos demuestra todas estas falacias que se construyen alrededor de la necesidad de recursos económicos para explotar la naturaleza. Yo en este minuto quiero simplemente decirles que hemos cumplido la primera parte del objetivo que nos habíamos planteado, que es empezar a construir de manera regional, latinoamericana, esta serie de argumentos que nos permitan contrarrestar a este cúmulo de webinars, de propuestas
que los gobiernos están imponiendo, como ya bien lo señalaban también ustedes, para la recuperación económica, sin escuchar el mensaje de la pandemia. Y creo que Natalia empezaba su intervención por ahí diciendo que el mensaje principal de la pandemia es que debíamos repensar el sistema. Y al parecer los gobiernos, los grupos de poder no lo están haciendo. Entonces nosotros desde ahí, nosotras, queremos posicionar un debate distinto en la región. Creo que lo hemos conseguido y queremos invitarles para que la próxima semana, el próximo viernes 10 de julio, a la misma hora, vamos a tener una segunda parte de este seminario, de estos paneles, en relación a cómo los extractivismos son falsas soluciones en relación a la pandemia y a la crisis socioeconómica que se nos presenta. Natalia señalaba, hay que forzar el debate para repensar el sistema. Creo que esto es parte de ese esfuerzo y tenemos que hacerlo en toda la región. Hay un movimiento que está, por otro lado, también llevando adelante la idea de una recuperación transformadora, de una recuperación justa, enmarcada en el respeto a la naturaleza, en el respeto a las comunidades. Creo que espacios como este nos permiten fortalecer ese movimiento y nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Los esperamos dentro de 8 días para una nueva conversación. Hasta luego, Eduardo. Adiós, Natalia, Javier. Gracias.